Cállate, conchetumare, cállate. Bueno. Como ustedes saben, yo soy la chica que agredió al conductor de Uber. El día de hoy les hablaré de un tema que ha encendido las redes sociales y puso en el centro de atención un tema delicado como es la xenofobia y cómo la violencia cotidiana puede tener consecuencias devastadoras. Me refiero al incidente entre una joven chilena y un conductor venezolano en Chile. Mira, te cuento cómo sucedió todo. La joven chilena había pedido un viaje a través de una app de transportes. Según los registros, el conductor pidió que se sentara en el asiento delantero para evitar problemas de fiscalización. No me podía subir adelante a la fuerza, pues, weón. Sí, cara, pero usted me tiene que tratar así. No, pues no me podía subir a la fuerza. Entonces no se monte, no hay problema, si Ya quiere se llegamos al va. destino. Sí, pero no me diga así, no me trate así. No, tú no me trates así, pues, Yo, porque pero quería que me suba adelante para quitarme las piernas. si se puede, ¿cómo? No, pero es que yo no le estoy diciendo por nada malo, sino que le estoy diciendo, si no se abaja, mi amor. Abájese mejor, porque yo... Llévame. No, yo no lo voy a llevar. Porque Bueno, voy a llamar a los carabineros. llame a los carabineros, porque usted me está tratando mal. No te dije nada. Me dijo que cómo me decía así si yo no le estoy haciendo nada. Yo simplemente Llévame al destino, llama a los carabineros por acoso sexual. Bueno, Sí, por sí. acoso sexual, ¿qué le estoy haciendo yo a usted? Pues? No estoy haciendo nada. Llévame nomás. Y es guaya que los venezolanos hagan las guas que tienen, así es guaya. Pero usted no tiene que tratar a uno así. No lo Y trata- o sea, tú me puedes meter adelante a la Pero- fuerza. Y yo un viejo culiado de trepi. yo lo que le estoy diciendo es que me pueden quitar el carro. Que está... ¿Es mi problema o es tuyo? Porque a mí me da lo mismo, si tú trabajas ahí en esto. Sí, mi amor, pero tampoco. Si yo me tiene quedo que- ahí atrás, es tiene- problema tiene- mío, no tiene- podéis subirme a tiene- mí. no, Y menos no. si yo soy menor de edad, imagínate, voy a los pacos. Pero es que y yo yo no. les digo que tú me querías poner a Hija, la pero fuerza. está bien, pero ¿cómo te me va a decir eso si yo no le estoy haciendo nada malo? No, hijo. Esto desató un altercado que escaló rápidamente, donde la reacción de la joven fue que lo insultó, lo golpeó y usó frases xenófobas. ¿Sabéis que el gallo del driver, un viejo venezolano, me está obligando a subirme adelante porque dice que la fiscalización y la weá? Y yo digo, pero no es mi problema, pues weón. Trabajo en otra weá, entonces, pues weón, yo el weón quería bajarme del auto. Igual que el otro weón venezolano. Tan terrible piteado, estos feos culiados que mandarlo a su país, estas locas culiadas los tienen que matar, weón. No puede obligarme a subirme Que yo no lo- adelante o decirme, pero está si bien. no, no te llevo, no podía. Pero Yo bueno, te voy a denunciar. Pero discúlpeme, pero yo no le estoy diciendo nada No, te voy a malo. denunciar, tranquilo. Denúncieme. Y yo no le estoy haciendo nada malo. Me a usted. estoy obligando a subirme adelante. No, es que yo no lo estoy obligando, Sí, pues, amiga. porque Yo le estoy es una diciendo que si demostración. puede montarse adelante. Realmente, Te porque dije yo... que no, pues, y como te dije que no, no me vaya a llevar, pues, weón. Esa weá no se hace. Sí, pero usted no me tiene que tratar así, yo no estoy tratando con grosería a Ya te usted. callamos, llegó un culiao, weón, si no querés que le saque la concha de tu madre y además dos más, así que no voy. No voy si no querés que saque el fierro. Lo estoy diciendo en serio. No, soy buena. Sí, pero es que yo no le estoy haciendo nada a usted. Cállate, concha de tu madre. Cállate. Bueno, mire, Cállate. yo no le estoy haciendo nada a Cállate. usted. Usted no me tiene que estar golpeando. Acosador. Pero ¿qué le estoy diciendo yo? El video se viralizó en redes sociales, generando un rechazo masivo hacia la joven chilena, quien no solo recibió críticas, sino también amenazas de muerte. En este caso no solo expuso su conducta, Lo reconozco, fue muy feo de mi parte. He pasado momentos muy difíciles en mi vida, pero eso no justifica en haber hecho lo que ocurrió. ella señaló que el incidente ocurrió en un momento de alta tensión personal, pero realmente no se sabe si solo es esto simplemente una excusa para suavizar las consecuencias. Yo comparto con gente venezolana, yo tengo amistades venezolanas, amigas, amigos, en mi universidad también. Entonces yo de verdad les pido disculpas por el hecho, porque yo necesito un cambio en mi vida. Y esto es una lección para que yo aprenda a mejorar y a ser otra persona. ¿Qué fue lo que pasó ese día, Constanza? ¿Por qué estabas tan hostil? Bueno, ese día estaba hostil porque, bueno, en la universidad hay un par de compañeros que me hacen bullying. Yo ese día estaba realizando mi tesis y ellos estaban riéndose mientras yo estaba haciendo la tesis. Y salí muy ofuscada, muy ofuscada. Pero eso tampoco justifica yo haber agredido al conductor. Hay conserjes, hay otras personas que también denuncian que tú has tenido posiciones o situaciones de agresividad. Claro, los conserjes de mi departamento dicen que yo soy una persona agresiva,
pero ya que el consejo de mi departamento se me está insinuando diciendo que yo merecía un hombre con estabilidad, ya que yo vivo sola. Realmente, si quisiera denunciar un caso, el peor lugar sería hacerlo en redes sociales, ya que no solo no resuelve nada, sino que si quieren justicia real, la mejor forma sería hacerlo en una entidad para denunciarlo. Tras la presión por medios digitales y por todo lado, la joven chilena pidió disculpas públicamente en un acto mediado por un abogado. Admitió sus errores, se comprometió a buscar ayuda psicológica y aceptó la responsabilidad por sus actos. Sin embargo, el conductor venezolano decidió mantener la denuncia legal para sentar un precedente. Tengo abuelo, tengo tíos como usted y de corazón le pido muchas disculpas, de todo corazón. Soy una persona que estuve exadicta, estuve en la drogadicción y todo esto me ha traído consecuencias, ¿entiendes? No lo justifico, no justifico que con los golpes no estuvo bien y de verdad. Yo les quiero pedir disculpas a toda la comunidad venezolana, ya que no estuvo bien lo que hice, lo reconozco, fue muy feo de mi parte. Porque sé cómo usted se debe sentir afectado con esta situación. También con el tema de la amenaza de gente externa a esto. Y igual también muy afectada también por la amenaza. Y es de todo corazón le pido disculpas. Muchas gracias. Yo comparto con gente venezolana, yo tengo amistades venezolanas, amigas, amigos, en mi universidad también. Entonces yo de verdad les pido disculpas por el hecho, porque yo necesito un cambio en mi vida. Y esto es una lección para que yo aprenda a mejorar y a ser otra persona. Por otro lado, el acosamiento digital es un arma de doble filo. Si bien puede generar consecuencias, también puede convertirse en una forma de violencia que no resuelve los problemas estructurales. Ya saben, realmente el caso no trató de hacer justicia por redes sociales, solo es una forma mediocre de resolver un problema. En este caso es un llamado de atención más allá de las disculpas y los acuerdos legales. Estamos al frente de un mundo hipócrita, la cual el cambio empieza por cuestionar nuestras propias actitudes y exigir justicia, no solo en redes sociales, sino también en la vida cotidiana. Y bueno, y dime tú, ¿qué piensas de este caso? Estaré leyendo en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal de Bananaplix. Este ha sido tu Bananaplix, hasta el próximo video.